tiempo porque efectivamente hoy tenemos un invitado que probablemente se nos va a hacer corto el tiempo que tenemos para poder administrar todo esto. Les cuento que tenemos como invitado a nuestro querido Héctor Madrid, profesor, investigador, experto en liderazgo, experto en equipos, que se destaca para los que los conocemos y los seguimos, sobre todo en LinkedIn, activamente en esta investigación, además siendo muy generoso en compartir sus conocimientos y todo su bagaje y experiencia, sobre todo en temas relacionados con, y ahí le vamos a preguntar más concretamente, liderazgo, presencia afectiva, desempeño de equipos, ¿sí? Pero hoy lo invitamos básicamente para que nos comparta algunas claves sobre esto de la presencia afectiva como motor desde el rol del liderazgo y cómo eso impacta en los equipos. Así que, Héctor, muchas gracias por habernos aceptado la invitación y bienvenido. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Claro, también es una gran oportunidad estar aquí conversando con ustedes, que también son especialistas, son líderes en liderazgo en el entorno. Entonces, también es un honor ser invitado a una instancia en donde ustedes también tienen una vitrina, un espacio, una influencia importante. Muchas gracias, Jimena, también por participar acá y por el espacio. Así que muy contento también de que existan varias personas interesadas en la conversación que vamos a tener hoy. Ya se han sumado varias personas, así que la idea es que conversemos. Perfecto. Y yo doy la Excelente. bienvenida a Jimena, efectivamente nuestra directora de cuenta, o una de nuestras directoras de cuenta, que no quería faltar a esta cita. Así que, Jimena, bienvenida y te entrego la palabra desde ahora ya a ti. Muchas gracias, Dani, y gracias, Héctor. De verdad que para nosotros es un privilegio que hayas aceptado nuestra invitación y además muy agradecida de todas y todos los que nos están acompañando hoy día. Gracias por la puntualidad. Eh, no, de verdad que estamos muy felices y esperamos que esta sea una rica, profunda, pero también muy liviana conversación. A propósito de nuestro propósito, ¿cierto? Nosotros queremos mejores líderes para el mundo y sabemos que toda la experiencia y el conocimiento que ha ido acumulando y compartiendo Héctor nos sirve muchísimo también para poder apalancar nuestro propósito. Así que vamos con esta conversación. Y acá tenemos una pregunta que queremos abrir para ustedes y que nos compartan en el chat. ¿A qué les suena el concepto de presencia afectiva? ¿Lo habían escuchado o no? Si es primera vez, ¿qué idea se les viene a la cabeza? Y compartan con nosotros. Ahí tenemos ya el primer comentario de Mauricio que dice empatía. Ricardo Lama dice que se lo escuchó a él mismo, a Héctor Madrid, así que Patricia López desde La Serena, mira, nos habla de cercanía, Masna habla de contención, Carolina habla de conexión, bien. Y pueden seguirse comentando en el chat a qué les suena esto de la presencia afectiva. Eh, Eso. Y Dani, perdona que te interrumpa, pero para que vayamos todos leyendo todos los comentarios, acuérdense de fijarse en el chat que cuando escriban sus mensajes diga a todos. ¿Ok? Hay algunos mensajes que nos están llegando solo a nosotros, entonces para compartir ¿Verdad? abiertamente. Cierto, nos llega anfitrión y panelistas. Sí, pongan abajo en la pestañita debe decir a todos. Debería ser la pestañita azul. Me suena a estar de verdad con las antenas muy activas. Mira, ahí vamos. Hacerse cargo de las emociones de los equipos. Ahí Paula, Carolina, Patricio, Cata, escucha empática. Perfecto. Aida, ahí desde ASA, un saludo. Cercanía y cuidado. Aquí vemos a varias personas que son nuestras contrapartes en clientes nuestros también, ¿no? Así que bienvenidos, bienvenidas. Y Héctor, aprovechando, tenemos, tú como experto, tienes la definición. Y antes de partir, siempre preguntamos algo que sea un poquito más personal, algo que de nuestro invitado permita a las personas acercarse. Y nos gustaría saber, ¿tú tienes alguna afición, algún hobby, algún espacio personal que a ti te dé una afectividad positiva especial? Bueno,
Sí, pues aparte de ser un nerd dedicado a estudiar mucho y también no tan nerd para trabajar con las organizaciones, apoyarlos en las conversaciones de consultoría y todo aquello. Aparte de ese dominio laboral, la enseñanza, la universidad y todo ello, bueno, donde me conecto mucho emocionalmente, soy un melómano, entonces me gusta mucho escuchar música. Ahí encuentro un espacio, tengo un espacio bien íntimo en el sentido de que soy coleccionista de vinilos, ¿no? Entonces tengo una colección grande de vinilos y encuentro los momentos en donde puedo estar solo escuchando la música de mi gusto, porque, o también a veces invito a mis amigos o con mi esposa, escuchamos música, pero también hartos momentos solo para tener como una experiencia más de profundidad con la música, porque los discos de vinilo tienen una particularidad a diferencia de otros formatos, que hay que escucharlos de principio a fin. Mm. Entonces, no es como esta lógica que tú vas escuchando canciones sueltas o vas adelantando, y en ese sentido me gustan mucho los álbumes conceptuales, soy bien fanático del rock progresivo, entonces por ahí me conecto, ese es uno de mis vínculos. Perfecto. Está bueno eso, esa conexión que dices tú de principio a fin que hoy día de verdad que nos hace falta con esto de la inmediatez. Así que me gustó. A ver si Sí, un día nos juntamos a escuchar ahí música, Héctor. Sí, ya, pues, perfecto. tenemos a alguien cercano a Hooks, ¿ah? Que también es aficionado, muy aficionado a los vinilos, así que podríamos ahí compartir. Inventar algo. Sí, entrando en materia y dando respuesta, ya que te tenemos a ti como experto, voy a poner la definición como más formal para que tú nos cuentes un poquito qué es esto de la presencia afectiva, tu relación con el concepto, dónde se origina tu interés por él, ¿no? Esta es la definición más o menos limitada, pero te tenemos a ti para que nos la amplíes un poquito, ¿ya? Perfecto, yo voy a cerrar un poco que hay mucho ruido afuera. Ahí sí, estoy mucho más tranquilo. Una pequeña pausa. Bueno, aquí está la definición formal, pues presencia afectiva es una tendencia de una persona a provocar emociones entre quienes interactúan con esta persona. Entonces, hay distintos marcadores. Por ejemplo, hay personas que suelen generar emociones placenteras y activadas, como por ejemplo el entusiasmo, la alegría, o personas que hacen sentir a los otros inspirados, y en ese caso hablamos de una presencia afectiva positiva. Hay otras formas de presencia afectiva positiva que son personas que generan tranquilidad, calma al interactuar con él o con ella. Y también hay personas que tienen una presencia afectiva más negativa, que es que en su interacción suelen generar nerviosismo, tensión, un poquito de ansiedad. Otras personas, por ejemplo, aburren a los demás. También es un aspecto, es como que uno le hace quita un poco de esas emociones, pero esas emociones también existen. Entonces, en ese sentido, tomando las palabras que aparecían en el chat, aparecían vinculación, aparecían, por ejemplo, empatía, aparecía conexión con los demás, ciertamente mucho de lo que aparece ahí en el chat, una columna vertebral es Mm, el tema de la emoción y la emoción mm, cómo participa en las relaciones interpersonales. Ahora, para contextualizar un poco más esto, eh, hay que entender el contexto de las influencias afectivas, porque las Mm, personas influimos, no tan solo tenemos un mundo emocional interno, o sea, aparte de en ese plano psicológico interno en el cual sentimos una gama diversa de emociones placenteras o displacenteras, las emociones también juegan un rol muy importante en las relaciones interpersonales. O sea, cuando nos vinculamos y nos relacionamos con otros, emanan diversos tipos de emociones, y eso responde a diversos procesos. Por ejemplo, el más básico es el contagio emocional. ¿Qué mm, significa eso? Que nuestras propias emociones se propagan en los demás, nosotros las transferimos, y eso llega a los demás, por ejemplo, a través de nuestra comunicación no verbal, ya sea a través de nuestra expresión facial,
ya sea a través de cómo nuestro cuerpo comunica nuestras posiciones y las otras personas inconscientemente o implícitamente quienes interactúan con nosotros capturan esos movimientos, los replican, es decir, no nos damos cuenta y replicamos las expresiones faciales y eso retroalimenta a la persona y termina sintiendo como la misma emoción. Entonces ese es como un mecanismo súper primitivo que está al servicio de que estemos en la misma página, en el fondo. Es Mm, como y generar un poco una cohesión con quienes interactuamos, estemos en la misma página en términos de experiencias recompensantes que estamos viviendo o experiencias que son más amenazantes. Entonces, y mm. es un mecanismo muy pasivo. Las personas no hacemos mucho para contagiar. El O sea, es segundo súper mecanismo, inconsciente, ¿no? sí, o sea, inconsciente implícito, le podemos llamar. Entonces, ahí ocurre sin mayor voluntad ni control. Ujú. Entonces, tenemos un segundo mecanismo cuando las personas deliberadamente intentan generar emociones en los demás. Entonces, por ejemplo, hay personas que a través de una acción de gestión o regulación emocional realizan una acción para generar una emoción, por ejemplo, más placentera, entusiasta en los demás personas cuando reconocen las características positivas del otro. O cuando la persona escucha activamente las preocupaciones de los otros, genera más tranquilidad o calma. Pero hay personas que también ocupan la expresión facial, activamente, ¿cierto? Colocan expresiones faciales para producir emociones en los demás. Y también, aun cuando no nos guste mucho hablar de ello, hay personas que también actúan deliberadamente para provocar emociones negativas, ¿no? Entonces, vamos a encontrar gente que realiza acciones para generar temor o hacer sentir tenso a los demás o incluso decepcionados. Esas cosas pasan, son parte de la esencia humana. Entonces ese es como el segundo mecanismo. Y Ujú. el tercer mecanismo que descubrimos hace como 15 años atrás ya es la presencia afectiva. Y la Claro. presencia afectiva es, no importa cuánto tú contagies, ¿cierto? Sino que independiente del contagio, el solo hecho de interactuar con los demás tiende a provocar las mismas emociones en los otros de forma consistente. ¿Y qué significa eso? La presencia afectiva no es que yo provoque emociones de cierta medida tan solo en una persona con la que interactuamos. Si realmente yo tengo una presencia afectiva, es que en general con quien yo interactúe, suelo generar esas emociones y esas respuestas en los demás y son independientes del contagio. ¿Por qué? Porque yo puedo estar tranquilo o incluso un poco alegre dentro de mi mundo interno, pero aún así generar nerviosismo y tensión en los demás. O hay Mm, personas que estando tensas en su mundo interno también pueden estar generando esas emociones en los otros. Entonces, así es como se distingue este mecanismo y ese es el contexto. Originalmente este concepto fue originado por dos psicólogos norteamericanos, Noah Eisencraft y Hilary Elfenbein, que lo propusieron como en términos de las personas en general. Y resulta que yo, cuando estaba haciendo mis estudios de doctorado, colaboraba con un profesor que era especialista en los temas de emoción interpersonal y él me invitó a participar y si podíamos trabajar en conjunto el tema. Y yo como psicólogo organizacional dije, esto me suena mucho a la influencia de los líderes, ¿no? mm, En el fondo es estas personas que están expuestas a trabajar con otros, con mm. grupos de personas, con equipos y cómo influyen sobre ellos. Esa es un Bueno, poquito la historia, el contexto. Oye, Héctor, porque es súper interesante. Bueno, sin duda a nosotros nos convoca, nuestro propósito es mejores líderes para el mundo, pero en esto entonces de la presencia afectiva y de esta influencia en los demás, independiente de cómo yo específicamente esté en algún minuto, si lo llevamos al ámbito en el que nos desenvolvemos nosotros, que tiene que ver con la formación, con el desarrollo de los y las líderes, ¿cómo podemos pensar en, por una parte, ayudar al desarrollo y a la mejora de la presencia afectiva en un espacio formal de aprendizaje? Y lo mismo para los líderes, cómo cada líder en su día a día, en lo cotidiano, pueden ir desarrollando este aspecto, entendiendo el impacto profundo que causa en los equipos, por ejemplo.
Claro, súper bien. Mira, aquí aparece un comentario en el chat que creo que es importante despejar el tema de la coherencia emocional, ¿no? Ujú. Que cómo esto de que yo puedo sentir algo internamente generar algo externamente. Y eso nos va a conectar con una de las ideas de qué es lo que hay detrás de la presencia afectiva, porque hay procesos de regulación, cómo yo me regulo emocionalmente y eso como podría hablar en un ratito más, eso genera coherencias o incoherencias y eso tiene implicaciones para tanto la persona que tiene la presencia afectiva como para quien está siendo como influido por ella. Mm, Dicho eso, el concepto originalmente, aquí hay algo súper complejo de destrabar a partir de tu pregunta, Jimena, porque el concepto originalmente está descrito como como un rasgo de personalidad. ¿Qué significa eso? Que es una característica nuestra que nos describen y nos define y los rasgos de personalidad cuando somos adultos nos acompañan de forma bastante estable, entonces nos describen nuestra forma de ser, así como una persona que se caracteriza por la extroversión y ser muy sociable, esa característica cuando tú eres adulto te acompaña. O sea, si a ti te describen a los 25 años como una persona social extrovertida, es muy probable que a los 40, a los 50, a los 60 también, porque es un sello de tu personalidad. Ajá. Entonces, este concepto de la presencia afectiva ha sido propuesto como algo que es propio de tu carácter, de tu personalidad, lo cual restringe bastante las posibilidades de trabajar con los líderes, porque tú dices, claro. si es algo inmutable durante la adultez, lo único que me queda es desde el punto de vista de gestión, es ir a buscar a las personas que tienen esa presencia afectiva y que sabemos que si tienen una presencia afectiva, por ejemplo, positiva, es decir, generación de entusiasmo, activación, energía, alegría en los demás, las buscamos a estas personas y las colocamos en un puesto de liderazgo y eventualmente podemos trabajar con esa persona para reforzar esta presencia afectiva. Entonces, en el ámbito de la presencia afectiva negativa, también podemos conversarlo en un ratito más, porque tiene efecto ambiguo. A veces ayuda, o sea, en general no ayuda, pero puede ayudar en ciertos contextos. Uno podría quiero dejar a los líderes con presencia afectiva o a las personas con presencia afectiva negativa, no las quiero en roles de liderazgo, entonces no las selecciono para trabajar con ellos. Y eso nos restringe mucho las posibilidades, ¿te das cuenta? Porque no podemos hacer mucho. Sin embargo, a lo largo de la última década, con el equipo de investigación que yo trabajo, que lidero, hemos estado explorando si realmente hay como factores más allá de la personalidad. Y para poder resolver eso, tú tienes que hacer estudios longitudinales. Tú tienes que seguir a las personas en el tiempo. Y Mm, resulta que ir como midiendo a las personas en el tiempo, ver sus fluctuaciones de, en este caso, presencia afectiva, si es que existen, mm, y ver si es que hay algunas variables que son trabajables o moldeables que podrían generar esta presencia afectiva. Entonces, lo que sí dice la evidencia es que, por ejemplo, tenemos un estudio separado con mediciones hasta 2 años de distancia y vemos que la correlación de la presencia afectiva positiva y negativa es prácticamente 0,70, una cosa así que es una correlación muy fuerte. Lo que te está diciendo es que es muy estable ese fenómeno, pero también hemos ido encontrando variables que nos hemos dado cuenta que pueden ser patrones regulares de conducta de las personas que se pueden transformar, aun cuando sean regulares, yo puedo trabajar para cambiarlos, que explican la presencia afectiva. Por ejemplo, los líderes transformacionales que están más orientados al cambio, están más orientados al apoyar a las personas para que desarrollen sus capacidades, son muy focalizados como en temas de creatividad e innovación, están muy asociados a una presencia afectiva positiva. mm, Eso se conoce en los líderes transformacionales versus que los líderes autocráticos, que son dominantes, que son un tanto autoritarios, se relacionan significativamente con la presencia afectiva negativa. Entonces, uno podría decir, ahí hay una vía de acción, trabajar como, porque cuando hablo de patrones regulares de conducta, de liderazgo, no estoy diciendo que sean inmutables, son regulares porque las personas han tendido a hacerla durante su vida así, pero si yo trabajo profundamente con esas personas, yo puedo romper en cierta medida y cambiar esos patrones de conducta. Esa es Mm. una vía.
Y lo que yo he estado trabajando más profundamente, que eso es de mucho interés para mí, es lo que se llama la gestión emocional. Y la gestión emocional también moviliza la presencia afectiva y son conductas que yo como líder realizo para intencionalmente provocar ciertas emociones en los demás. Y por ejemplo, si yo soy un líder en el cual intencionalmente doy reconocimiento, destacando las características positivas de los integrantes de mi equipo, tengo más probabilidad de tener una presencia positiva. Por ejemplo, si yo soy una persona que agradezco los esfuerzos de las personas que han realizado en un periodo de trabajo reciente, también aumenta mi presencia afectiva positiva. Si yo soy un líder que se caracteriza por exigir mucha orientación a los resultados, por presionar a las personas, en el fondo por el trabajo que están haciendo en el día a día, también aumento mi probabilidad de presencia afectiva negativa y así sucesivamente hemos identificado. Hoy día en los estudios recientes que estamos haciendo, hemos identificado como 180 conductas que se pueden explicar y estamos tratando de identificar las más relevantes. Y esas se pueden trabajar también. La gestión emocional se puede trabajar, se puede entrenar. Claro. Héctor, ¿te parece que hagamos hablando de experimentos y de investigación, hagamos una pequeña encuesta, ¿no? Con los Bueno, participantes. Voy a compartir aquí un pequeño cuestionario para todos, para todas. Por favor, confírmenme que les aparece, porque justamente es más o menos, digamos, intuitivo, gracias, Cata, que una presencia afectiva positiva genera un impacto positivo. Pero la presencia afectiva negativa de un líder pudiera ser, ¿ah?, que impulsara a un equipo a fracasar en el mediano plazo. Pudiera ser que lo impulse quizás a un desempeño efectivo también. O a fracasar o tener éxito, como decíamos ahora, dependiendo de algunas variables. Veamos qué opina aquí como me siento como animador de televisión ahora. Veamos qué opina el público. Ya ¿Qué están dice el votando aquí, público? tenemos 10, 12, 1, 2, 21, 22 votaciones. Voy a esperar 10 ¿Qué nos va segunditos para diciendo la que... intuición? Ujú. Sí, sí. súper Vamos. bien. ¿Qué se entiende por éxito o fracaso? Dale, Héctor, si quieres puedes... Sí, o sea, por ejemplo, éxito es cumplir los objetivos que me he propuesto o fracaso es no conseguirlo en términos de tengo objetivos, metas que cumplir en Exacto. esa línea. Y ahí me meto yo un poquito en términos de resultados, obviamente, más como se conoce ahora y como está de moda por nuestra campaña electoral, productividad, etcétera, pero también hay mediciones que nos proponemos de clima, relaciones interpersonales dentro de los equipos. Tener éxito, por ejemplo, significa que nos propusimos mejorar el clima este año, bla, 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 y lograrlo significa tener éxito, ¿no? Sí. Así que tenemos 32 respuestas, 33. Voy a finalizar la votación. Disculpen si alguien ahí quedó con las ganas de ¿Por votar. qué Pueden me... comentar a través del chat ya, pero es un ejercicio. Miren, voy a mostrárselo, voy a compartir el Eso. resultado. Y tenemos que, hay un porcentaje alto que cree o ve que una presencia efectiva negativa impulsa el fracaso. ¿Ah? Hay un porcentaje chiquitito, una persona de las 34 que dice que impulsan desempeño efectivo y un 50, la otra mitad, que dice depende, depende. ¿Ah? Depende, Así que, depende. O Héctor, sea, tenemos como dividida la audiencia en dos grupos. En Absolutamente. algunos que dicen más o menos de forma clara, nos va a llevar a fracasar en el tiempo y lo otro es depende. Entonces, para abordar esta encuesta, este sondeo, primero me gustaría hablar acerca de los beneficios de la presencia positiva y después hacer el contrapunto. ok. Porque cuando una persona suele generar emociones positivas en los demás, lo que se produce es que se producen relaciones muy de calidad, con mucha calidad. Entonces se produce vínculos, cercanía, se produce las personas que se ven enfrentados, los integrantes de un equipo, a un líder con una presencia positiva, sienten que están en un lugar interpersonalmente seguro y recompensante. Y eso hace, por ejemplo, que lo que nosotros hemos ido observando, que las personas sienten más confianza en los equipos, Mm. están más abiertos a compartir información,
lo cual es clave porque compartir información es una conducta de riesgo en un equipo, riesgo porque estoy cediendo parte de mi poder. También genera, por ejemplo, más seguridad psicológica. Las personas con presencia afectiva se sienten más seguras, sienten que el ser ellas mismas, ellos mismos, no va a tener consecuencias negativas dentro del equipo. Y también algunas variables más conductuales que tienen relación con la iniciativa y la proactividad, que también son conductas de riesgo, porque en el fondo implica estar como haciendo cosas para las cuales no te han solicitado directamente un esfuerzo, Y que anticiparte a eventualmente te puedes situaciones equivocar. también, y eso está directamente asociado a la creatividad y la innovación, que también sabemos que se conecta harto con la presencia afectiva, porque las emociones positivas, lo que generan también en términos cognitivos y psicológicos, generan expansión del pensamiento. Las personas pensamos de forma más flexible y eso aumenta la probabilidad de pensar de forma no convencional y tener ciertos resultados creativos o innovadores. Creatividad, generar ideas, innovación, tratar de implementarlas. Entonces, tiene muchos beneficios en ese sentido y yo creo que más o menos podemos estar de acuerdo que esto es muy alineado con todo lo que sabemos de las emociones positivas, que funciona bastante bien y uno podría decir, me gustaría fomentar en mis líderes esta presencia afectiva más positiva para tener estos resultados. La pregunta, entonces, en ese contraste, cabe preguntarse, bueno, y un líder que genera tensión, que genera nerviosismo, preocupación e incluso hace sentir un poco ansioso a los integrantes de su equipo, ¿tendrá entonces los efectos opuestos? Porque en el fondo uno podría decir emoción positiva y negativa son los opuestos del mismo continuo. Y la verdad es que no. La emoción positiva y negativa de alta energía, como las que hemos estado señalando, son independientes. Una persona puede tener emociones positivas y negativas al mismo tiempo. Tú puedes estar entusiasmado por un trabajo, pero un poco ansioso y nervioso por la responsabilidad que eso significa, ¿cierto? Tú puedes estar también como inspirado y orientado a conseguir un resultado, pero también puedes estar un poco nervioso porque eventualmente puede haber un fracaso, ¿te das cuenta? Entonces, estas cosas pueden coexistir y en ese sentido cabría preguntarse si ese componente más de la presencia afectiva negativa en realidad podría tener beneficios y no contraindicaciones, porque no son lo opuesto, son independientes. Entonces, en general, lo que te dicen las evidencias es que la correlación o el efecto de la presencia negativa de un líder con estas variables que yo les mencionaba antes, confianza, seguridad psicológica, etcétera, tiende a ser cero, tiende a ser cero. ¿Y qué significa? Que no están relacionadas y eso nos lleva a descartar por un momento la opción A, que decía, esto va a generar puros problemas y nos lleva más a plantearnos la opción C, que era depende. Porque si la relación es cero, entonces en algunos casos probablemente es positiva y en algunos casos es negativa. Entonces, y los efectos se cancelan, porque si bajo ciertas condiciones funciona y bajo otras condiciones no funciona, entonces el efecto desaparece. ¿Y qué es lo que hemos visto y lo que hemos encontrado? Que las emociones negativas y la presencia afectiva negativa pueden ayudar al desempeño cuando tú trabajas en una cultura organizacional en la cual sentir emociones negativas y vivenciarlas en el trabajo no es vista como un problema. O sea, en el fondo está la validación de la emoción negativa en el trabajo. Ya. Y eso lo vemos mucho en organizaciones que son más competitivas, son más agresivas en sus relaciones, por llamarlo así. Entonces nosotros tenemos un estudio muy grande que se publicó hace un poquito más de un año atrás, que era un banco, en donde una cultura financiera, así, en donde todo aquello significa, todo lo que significa en términos de competir, una cultura bastante intensa emocionalmente, y vimos que ahí la presencia afectiva de los líderes negativa generaba mayor iniciativa y proactividad, porque en Mira, el fondo lo que está generando es que las personas se esfuercen por tener un alto desempeño, porque, porque son exigentes las metas que se han propuesto. Entonces, la presencia afectiva negativa de un líder es que tengo un líder exigente con altos estándares y tengo que responder con proactividad.
Versus que cuando tú estás en culturas en donde son mucho más afiliativas, colaborativas, más en busca de relaciones armoniosas, vamos a tener el efecto contrario porque no hay espacio para la emocionalidad negativa. Entonces ahí se produce como esa combinación y la pregunta siguiente es porque aquí entra la tentación de decir, entonces yo tengo que fomentar la presencia afectiva negativa de mis colaboradores, de mis trabajadores. Bueno, la reflexión que hay que hacer ahí es que también sabemos en la investigación de la psicología de las emociones, y es muy consistente con que ciertos niveles de emociones que están más asociadas como al estrés, la tensión, la ansiedad y todo, pueden tener beneficio, pero a corto plazo. Porque si esas emociones son permanentes, sostenidas en el tiempo, sin descanso, eso genera niveles de estrés que terminan desbordando en agotamiento emocional, todo aquello que se describe como burnout en el trabajo, y en donde empezamos a tener un conjunto de otros problemas. Entonces, la emoción negativa es súper ambigua, te das cuenta, y en ese sentido lo que uno dice es mejor controlarla. Solo para cerrar una idea, no quiero infantilizar el concepto, pero los que somos padres, piensen cuando nosotros queremos generar ciertos cambios en nuestros hijos o nuestras hijas, en ocasiones empleamos estrategias para que en el fondo nos vean a nosotros como exigentes, ¿no? Y como que estamos preocupados, ¿cierto? Estamos molestos por alguna conducta que no se realizó o por una acción que a lo mejor no estamos de acuerdo con que ellos realicen, nos podemos colocar un poco más duros en ese sentido para generar aprendizaje, pero sabemos perfectamente de que eso no puede ser la norma, porque si es la norma empieza a traer más problemas que beneficios. Exacto. Oye, Entonces, solo como perdón, para dale, las Dani. personas que están comentando en el chat, al final que tenemos previsto un pequeño guión, no es muy rígido, pero tenemos previsto un pequeño guión, pero al finalizar o antes de finalizar vamos a dar respuesta a las preguntas que queden colgadas en el chat por si acaso. Así que los que vayan dejando preguntas, bueno, esto es, aguanten hasta el final, es como medio comercial esto, pero así podemos seguir la lógica. Jimé, no sé qué querías, No, disculpa. solo que mientras escuchaba a Héctor y a propósito también del ejemplo de la maternidad o paternidad, claro, ahí entonces se me viene esta imagen de cómo, cómo es realmente importante reflexionar en términos de la presencia afectiva como un puente conector, ¿cierto?, entre el relacionamiento y la tarea. Cómo nosotros permitimos que confluyan esos dos escenarios y ahí es donde, por lo menos a modo personal, me aparece la palabra éxito. Es cuando yo logro que ese puente esté conectado y tanto la energía que va hacia la tarea y conseguir los objetivos, los indicadores, las ventas, en fin, lo que sea, y el relacionamiento para sostener y reforzar la confianza, la seguridad, la creatividad, la colaboración, es importante que veamos cómo gestionar esa presencia afectiva, ¿no? Claro, porque, bueno, ahí aparece un punto importante a destacar, que la presencia afectiva teniendo influencia sobre distintos tipos de desempeños, ya sea individual o grupal, pero por su naturaleza social es mucho más sensible el desempeño grupal, en el Mm. sentido que es, por ejemplo, la colaboración, por ejemplo, la asistencia mutua, esto de compartir información, esto de sentirte en un ambiente socialmente seguro, son fenómenos que están asociados a desempeño grupal en donde nosotros los equipos necesitamos de estar trabajando unidos y colaborativamente. Tenemos altos niveles de interdependencia, dependemos mutuamente para nuestro trabajo. Entonces, por eso, estas investigaciones que yo he llevado en el tiempo, mis asesorías con las organizaciones están apuntadas con la presencia afectiva de los líderes en los equipos de trabajo. ¿Te das cuenta? Entonces, tiene un valor particular en aquellos ambientes que son altamente sociales. Entonces ahí está un poco esa reflexión. Y reconectándose entonces con de dónde viene esa presencia afectiva, y también quiero conectar con otras cosas que viene el chat, es como aparece la palabra empatía, ¿cierto? Aparece la palabra vínculo. Hay una gama de conductas que nosotros podríamos trabajar que hacen que yo tenga una mayor presencia afectiva positiva o negativa en los grupos. Tomémonos tan solo el concepto empatía, perdón, que es un concepto hiper complejo,
porque la empatía se ha descrito de distintas formas, se ha descrito como un rasgo de personalidad, se ha descrito como una habilidad, algo que puede ser entrenado, versus que cuando un rasgo es algo que está y no puede ser trabajado. ¿Qué es lo que es la empatía? Mm, Originalmente el concepto más básico y funcional es empathos, que viene del griego, que es en qué medida yo soy capaz de conectarme con la emoción negativa del otro. Originalmente el concepto va por ahí, conectarme con la patología del otro. Ahora, más recientemente, hemos expandido el concepto a también conectarnos con la emoción positiva del otro, ¿cierto? Y ahí, en el fondo, ampliamos también el concepto en colocarme en el lugar del otro emocionalmente hablando. Es cómo me coloco en la perspectiva del otro. Si nosotros asumimos que la empatía es una habilidad, que es una posición dentro de esto, entonces yo puedo trabajar con la gente en un proceso de autoconocimiento mm, para que la persona avance en su nivel de empatía. Acá hay colegas dentro de la UAI que se dedican a trabajar en la neurociencia y en la fenomenología de la empatía, y ellos han logrado mostrar de que efectivamente se puede desarrollar la empatía. Pero volvemos al problema fundamental que yo les colocaba de la presencia afectiva, que es, bueno, ¿no será también la empatía un concepto que es parte de la personalidad, tal como la presencia afectiva? Ciertamente hay un componente que definitivamente es más fijo y probablemente, como todas las estrategias de conducta social e interpersonal que tenemos las personas, quienes tienen una línea más base de empatía o de estilos de relación más constructivos, van a tener una mayor ventaja en su entrenamiento que quienes tienen una línea más baja estructural de esos rasgos. Entonces las expectativas de movilizar a la gente son distintas, porque no todos partimos de la misma línea de partida, valga la redundancia, porque en el fondo tenemos historias, biografías que explican por qué tenemos estas características por nuestro desarrollo que hemos tenido a lo largo de nuestra vida. mm. Oye, hay un par de preguntas. Yo solo voy a tomarme, Denise hizo una recién y la voy a aprovechar sin soberbia, sino porque justamente estoy yo también en eso. ¿Es siempre buena la empatía? Y la respuesta acá es que en roles de atención a pacientes, en roles que hemos visto que tienen que usar mucho la empatía, se genera un fenómeno que se conoce como el agotamiento empático. Es decir, uno está tanto tiempo poniéndose en lugar del otro o viendo a situaciones tan dolorosas. Muchos terapeutas, tenemos ahí en la Adolfo Ibáñez colegas que tratan con personas con etapas finales de vida. Daniel ahí nos hablaba hace poco, Daniel Martínez nos hablaba del buen vivir, el buen morir, ¿no? Hay agotamiento empático. Entonces, más bien tiene que ver con lo que dice Héctor. Si yo soy capaz de regularme y forma parte de mi rasgo de personalidad, esa capacidad de ponerme en el lugar del otro, y eso me sirve profesionalmente para ejercer un rol de enfermero, enfermera, terapeuta, seguramente voy a poder funcionar un tiempo, pero voy a necesitar mi espacio de desconexión empática también para no tener ese agotamiento empático, ¿ya? Sí, ahí yo tengo una reflexión al respecto, porque, bueno, aparece ahí también un comentario de Jeika que dice, se ha abusado de la palabra empatía. Yo me atrevería a decir que se ha abusado de la psicología en general, cuando la psicología trasciende los límites de la universidad y se va como al mundo no académico, se Claro. empiezan a tener múltiples interpretaciones y usos de los conceptos. Entonces, la empatía es un proceso psicológico que está dado ahí por nuestra evolución. Evolutivamente la empatía cumple una función y es tratar nuevamente de establecer vínculos afiliativos, porque hay un supuesto importante de que los seres humanos somos sociales y en el fondo, si bien tenemos mucho espacio de individualidad, muchos de los logros que hemos tenido como especie y como civilizaciones ha sido por nuestro trabajo colaborativo. Entonces, cuando uno se hace la pregunta de, ¿es siempre buena la empatía? Ahí yo diría, ¿buena o mala para quién? Claro. Porque probablemente el receptor de la empatía, la persona que está recibiendo
relación empática de un otro, sobre todo cuando estás viviendo momentos de adversidad, tiene muchos beneficios, porque te sientes contenido, te sientes escuchado, compartes tu adversidad con otra persona para poder elaborarla, ¿cierto? Entonces, en las relaciones interpersonales, yo me atrevería a decir que en general los efectos para quien recibe la empatía deberían ser muy positivos. El tema está en que quienes son aquellas personas que entregan empatía, y lo voy a llevar a un ámbito del liderazgo, pasa ese proceso que tú has señalado, que es de el agotamiento al final del día de trabajar con las emociones. Mm. Trabajar con las emociones es muy agotador. Y resulta que hoy día, después de casi 100 años de investigación en liderazgo, le hemos prestado, habíamos ignorado, pero hemos empezado a prestar atención en las investigaciones acerca de las consecuencias para el líder de liderar. Y lo que vemos, ¿cierto?, es que hay procesos en donde no tan solo la empatía, la gestión emocional, el tener que ser más transaccionado, transformacional, el tener que mostrarte de manera más auténtica, menos auténtica, todos los procesos de liderazgo, cuando son sostenidos en el tiempo, agotan psicológicamente. Y en ese sentido, ahí podríamos decir, bueno, la empatía en cierto momento no es tan buena para la persona que entrega esa empatía. Entonces, también hay que tener cuidado para, en el fondo, destacar de que los conceptos, cuando empiezan a salir más como a la psicología popular, si lo quieres llamar así, hay un concepto, el pop psychology, ¿no? Cuando cruza sobre todo a los manuales, a los libros de autoayuda, se tienden como a diluir un poco en ocasiones y se prestan para interpretaciones. Y ojo, para afirmaciones respecto de la magnitud de ese efecto que generalmente son exageradas, o sea que en el fondo los efectos son muy positivos. Hay un ejemplo muy claro cuando en los 90 aparece el texto de Goleman de inteligencia emocional, que es un libro muy debatible en términos de su contenido, muy exitoso ciertamente, pero obviamente uno siempre puede debatir los contenidos. En su tapa, ¿cierto? El título es Inteligencia emocional, ¿por qué es más importante que el coeficiente intelectual? Entonces ahí cabe preguntar si uno dice, ¿realmente una persona que no tiene las destrezas intelectuales para hacer su trabajo en términos de habilidad y conocimientos más duros, que no las tiene, va a poder ser efectivo en su trabajo solamente porque tiene habilidades blandas o habilidades emocionales? Entonces ahí se producen como esas tensiones a discutir. Sí, se genera algo disonante, ¿no? Oye, Héctor, una parte de tu profesión, como muy bien has señalado, tiene que ver con la investigación, ¿no? Con profundizar para lo que nosotros le llamamos no vender humo, sino que de verdad poder tener sustento para poder, desde la hipótesis, tener certezas, ¿no? Y tú hace poquito estuviste bueno, has estado, siempre estás presentando, digamos, en algún congreso, pero hace poquito, menos de un mes, estuviste en el encuentro anual de la Academy of Management allá en Copenhagen, hace poquito, la semana pasada, en el congreso de la Red de Recursos Humanos, de People Experience, y siempre andas presentando algunos resultados. Em, para que hagamos aquí, le pongamos un poco de salpimentar esto, este webinar, ¿no? Hacerlo así como con un poquito más de especiado. ¿Hay algo que te tenga enfrascado últimamente respecto a esta relación entre el liderazgo, la presencia afectiva, el trabajo en equipo, que sean como evidencias y resultados que digan, mira, esto es curioso, es contraintuitivo, algún resultado interesante a partir de tus últimas investigaciones? Sí, bueno, la investigación de presencia afectiva yo la vengo realizando en el liderazgo, porque hay otros usos de la presencia afectiva. Por ejemplo, hay uso en relaciones románticas. Hay Claro. quienes han investigado cómo la presencia afectiva genera mayor o menor calidad, atracción interpersonal, etcétera. Hay quienes han investigado la presencia afectiva en contextos operacionales que tienen que ver con la conducta de la seguridad, por ejemplo, en la minería, ¿cierto? O en plantas de producción energética. Hay Sí. gente que lo está estudiando, y en el caso mío, yo llevo 15 años estudiándolo en equipos de trabajo más del orden como de staff profesional, si lo quieres llamar así. Mm. Entonces,
Si colocamos la presencia afectiva como una variable al centro, tengo como dos grandes inquietudes que me tienen aproblemado. Aproblemado en el buen sentido de la palabra. Aproblemado es tratar, porque los efectos de la presencia afectiva positiva son sólidos e incondicionados prácticamente. O sea, como que prácticamente no hay ninguna variable que transforme la presencia afectiva positiva en algo negativo. O al menos por ahí no hemos encontrado prácticamente nada. Es la fuerza, comillas, de la positividad. Pero un elemento que me tiene más inquieto o curioso es tratar de caracterizar mejor cuáles son las variables que intervienen en los efectos positivos o negativos de la presencia afectiva negativa Ya. y también cómo eso va generando ciertos efectos acumulados a lo largo del tiempo. Hay una Mm, variable ahí, yo les mencionaba, la cultura organizacional, donde las culturas organizacionales también se caracterizan por la forma en que se entienden las emociones, si se pueden expresar, si no se pueden expresar, bajo en qué contexto, qué tipo de emociones. Pero también hay una variable a nivel individual, hay una variable que se llama necesidad de cognición. Conceptos raros que ocupamos los psicólogos. Entonces, la necesidad de cognición es cuando es una característica de nosotros las personas que cuando es muy alta, las personas necesitan tener una comprensión muy profunda de lo que están viviendo y pensar mucho con intensidad. Están muy motivados a entender su pensamiento, sus emociones, su conducta. Versus que hay personas con menor necesidad de cognición en donde no están haciéndose con tanta intensidad esos cuestionamientos. Entonces, lo que más o menos se sabe es que las personas que tienen alta necesidad de cognición son personas que están más orientadas a tratar de entender las señales emocionales que les llegan, tratar de comprender por qué se están sintiendo de cierta manera, y eso podría ser una variable que influye en la presencia afectiva negativa. En el fondo es como participar en cómo yo como persona leo esa emoción que me está llegando de mi líder. Entonces, hay algo ahí que tenemos que trabajar, es una variable a nivel individual. mm, Segundo, también está por el otro lado la variable presencia afectiva en el centro y tenemos hacia la izquierda, es decir, lo que Jimena decía, ¿de dónde viene mm, la presencia afectiva? ¿Qué es lo que la genera? Y ahí, en ese lugar, estoy haciendo un proyecto muy grande, de alto alcance, de 3 años, vamos en el año 2 de caracterizar las conductas de gestión emocional que llevan a tener una presencia afectiva positiva o negativa. Entonces, como te decía, tenemos 180 conductas caracterizadas en nuestras investigaciones. Hemos medido y trabajado con más de 1.200 personas en rol de liderazgo. Entonces, lo que queremos es reducir a un número que sea más gestionable. mm, Sabemos que el reconocer, el agradecer, el recompensar simbólicamente a las personas genera entusiasmo. Sabemos que el escuchar, el aconsejar, el contener genera tranquilidad. Sabemos que el presionar, sabemos que el sobrecargar, el exigir resultados genera más tensión, ansiedad. Y sabemos que, por ejemplo, el ignorar, el menospreciar, el no prestar atención a las personas genera decepción. Estamos trabajando en eso y eso nos tiene inquietos. Ahí Ricardo dice, ¿se ha estudiado la relación entre la presencia afectiva y el carisma? Tremenda pregunta, porque el carisma es una palabra, es un concepto súper resbaladizo. Entonces todo el mundo usamos la palabra, oye, que lo que pasa es que Daniel es muy carismático, uno dice, o Jimena es muy carismática. Entonces, pero ¿qué estamos tratando de describir con eso? Cuando tú preguntas a las personas en las empresas o en las salas de clase, ya, pero ¿qué es el carisma? Chuta, empiezan a aparecer las dificultades para describir. Algunos dicen persona muy sociable, persona muy enérgica, persona con convicciones, etcétera. Bueno, el carisma ha tomado distintos caminos. Un camino es que, es decir, no es una característica ni del líder ni del seguidor, porque hay gente que ha dicho, ah, mira, es algo del líder, y otros te han dicho, no, son atribuciones que los seguidores hacen del líder. claro. Pero un camino te dice, en realidad es intersección de cualidades del líder, esta sociabilidad, esta energía, que se conecta con expectativas que tienen los colaboradores y se arma un concepto de carisma. Pero hay un investigador muy influyente en liderazgo que se llama John Antonakis.
y él lo que dice, mira, el carisma en realidad son conductas comunicativas y son estilos de comunicación que tienen los líderes que explican, ¿cierto?, el por qué son como percibidos como más influyentes. Entonces, tiene un modelo ahí que va explicando distintas variables. Definitivamente sería interesante, no lo hemos hecho, porque no hemos estado ahí, pero ver si esas estrategias comunicacionales algo tienen que ver con la presencia afectiva y podría resultar que a lo mejor la presencia afectiva se diluya ante el carisma o viceversa. Entonces Ya. ahí tenemos que, que encontrar esa relación cuando la investigamos. Oye, para cumplir la promesa nos quedan 10 minutitos del tiempo comprometido, no queremos quitarte más tiempo a ti ni a las personas que sabemos que la mayoría están en horario de trabajo o se han tomado este espacio, así que aprovechamos para agradecer que se den este espacio. Revisar algunas cositas que están en el chat, algunas ya se han respondido, pero por ejemplo, para no dejar a nadie con la palabra en la boca, ¿ah? José Luis mencionaba esto que ya lo respondiste, ¿no? De que si esto se refiere a que una persona que pueda resultarle aburrido a unos, pero genera calma en otros, inspiración en otros, por ejemplo, y ya hemos dicho que tiene que ver con como un impacto más o menos transversal que tiene cada uno a partir de esto que sería como un rasgo de personalidad, ¿no? Eh, Ahí hay una reflexión adicional, porque dale. hasta el momento, nuestros trabajos se han concentrado en la presencia afectiva fuerte. Es decir, ¿y cómo mides tú la presencia afectiva fuerte? Cuando tú vas y mides con los integrantes, porque ¿cómo se mide la presencia afectiva? Tengo 10 integrantes de equipo y le pregunto a todos ellos cómo el líder los hace sentir. Y si veo consistencia entre ellos, alta consistencia estadística, yo digo, aquí hay una presencia afectiva característica, entonces genera emociones positivas o genera emociones negativas. Pero nosotros sabemos, hemos trabajado como con 2.000 o más de 2.000 líderes hasta ahora en el tema de presencia afectiva con 10.000 integrantes de equipo. Sabemos que hay como un 20% de los líderes que no tienen acuerdo respecto de cómo hacen sentir a los demás. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué pasó ahí? ¿Se derrumbó el concepto? No, lo que estamos viendo es que en realidad pueden tener una presencia afectiva débil, es decir, o ambigua, es decir, generar distintas emociones con distintas personas. ¿Y por qué alguien podría tener una presencia más débil o ambigua? Porque tiene patrones diferenciados de conducta con trabajadores distintos. Entonces, con ciertas personas es más apoyador, es más empático, es más preocupado y con otros es más exigente, es más duro. Entonces, ahí hay un elemento importante a considerar. Es interesante que uno podría decir, una misma persona puede tener las dos formas de presencia afectiva, definitivamente. Ya, los datos apuntan como en esa dirección. Bueno, ahí está José Luis entonces. Magna pregunta si se cuenta con una herramienta de diagnóstico de presencia afectiva, como Sí, estandarizada, etcétera. contamos con una herramienta que yo y mi equipo fuimos desarrollando el tiempo. Es bastante sencilla la herramienta, pero es difícil de implementar porque tú necesitas que respondan tú no puedes preguntarle a un líder cuál es su presencia afectiva, cómo a usted hace sentir a la gente con quien interactúa, porque no tengo cómo saberlo o tengo muchos sesgos al respecto. Entonces yo tengo que salir a preguntarle a los integrantes de los equipos y ver esta consistencia. Entonces, en los estudios que hacemos con las empresas, las organizaciones o las consultorías que hacemos, utilizamos esta metodología en donde es como una suerte de evaluación ascendente, en donde las personas que conforman los equipos utilizan este instrumento para caracterizar a su jefe directo. Nosotros trabajamos con los jefes directos, no los hacemos pensar como los grandes líderes Claro, de la organización, sino que con quién trabajan en la cotidianidad. claro. Zuleida afirma algo que hemos dicho, una presencia afectiva negativa crea desmotivación, lo que puede llevarte al fracaso. Ya hemos dicho y has explicado en qué circunstancias y que hay variables Sí, ahí. En educación ese vínculo afectivo ha mostrado impacto positivo, efectivamente, ¿no? En afecto positivo sabemos, y tú dijiste, que es bastante estable y robusto en el tiempo y eso está comprobado.
Y después ya nos vamos a si siempre buena la empatía, la relación con el carisma. Y Denise menciona que en seguridad leyó hace un tiempo que se ha identificado el optimismo y la tranquilidad para trabajar como factores protectores frente a la accidentabilidad, entendiendo que el líder es el responsable de modelar ese clima. Tú, no sé Sí, ahí yo no soy experto en la literatura de seguridad, pero tengo algunas ideas que puedo profundizar. Lo esencial en la seguridad es que las personas se atrevan a hablar y se atrevan, ¿cierto?, a decir, aquí hay una situación de riesgo o que decidan tener la confianza con decir, esto no lo voy a ejecutar porque esto nos va a colocar en riesgo. Y si... para que eso ocurra, tiene que haber un espacio de confianza, un espacio en donde las personas sientan la confianza y la seguridad con este concepto tan de moda que es la seguridad psicológica, en donde las personas se atrevan a tomar este tipo de conductas de prevención. Entonces, la pregunta es, ¿un líder con una presencia afectiva positiva facilitará esto? Muy probablemente sí. La pregunta es, ¿y la presencia negativa de un líder que es exigente respecto de los estándares de seguridad tendrá el mismo efecto? Yo creo que es una pregunta abierta que no la hemos investigado. Sí. Ahí Zuleida tiene un par de comentarios que tienen que ver con si lo correcto sería un equilibrio entre ser afectivamente positivo y afectivamente negativo y cómo podemos seguir aprendiendo o si recomiendas alguna literatura. Bueno, obviamente todo esto depende del contexto. En el fondo es, por ejemplo, si tú tienes estoy pensando en voz alta, si tú tienes un policía, un carabinero que está fiscalizando que se cumplan las normas del tránsito así como exigentemente por temas de seguridad, probablemente esa persona no va a llegar a tu auto siendo así como la persona más simpática del mundo. Probablemente se va a mostrar con cierta dureza para hacer cumplir la regulación y la ley. Entonces, hay un contexto, pero eso no significa que ese carabinero lo que haya querido es hacerle daño a esa persona en términos psicológicos. Yo Mm, creo que ahí hay una frontera que también merece más investigación, que es cómo separamos las emociones negativas que naturalmente se pueden dar en distintos contextos de trabajo y de las emociones que definitivamente son tóxicas y destructivas, que lo cual te están indicando de que en realidad tu integridad psicológica está en juego o está en riesgo. Entonces ahí hay un elemento también contextual a considerar. claro. Y María José hace la pregunta más compleja de todas que yo. ¿Cómo se gestiona la presencia afectiva en un liderazgo que es negativo? ¿Cómo poder transformarlo o cómo separar esta presencia afectiva, pero no ser el psicólogo o amigo en cuanto a jefatura o como desde el rol de liderazgo, ¿no? Yo creo que esto da para un segundo webinar, pero no sé si tiene una respuesta corta. Sí, la respuesta corta es decir, la presencia afectiva es tan profunda Mm, porque yo una invitación que voy a hacer a todos los que han participado del webinar, que, si es que quieren, es que se vayan de este webinar pensando en cuál es su presencia afectiva. En el fondo es como, oye, ¿cómo hago yo sentir a los demás? Al margen que sea líder o no. Y la pregunta es, ¿cómo, si yo puedo llegar a tener como una inquietud de que quiero tener una presencia afectiva positiva o más fuerte, o me doy cuenta que puedo tener una presencia negativa que me juegue en contra, le juegue a los demás? Cabe preguntarse cómo trabajarlo. mm, Esto es un proceso de autoconocimiento muy profundo, primero que todo. En el fondo tienes que como conocerte y ver cómo los demás te ven a ti y ciertamente es algo que se trabaja en un proceso de transformación de tus conductas sociales interpersonales longitudinal en el tiempo. Ustedes son expertos en su consultora en aquello y saben con nitidez que uno no cambia conductas en 8 horas, en 16 horas, ni en 2 o 3 meses, sino que implica un seguimiento, un proceso de autoevaluación, de retroalimentación, de implementación. Es un trabajo serio, digamos, o sea, no es llegar y transformarlo simplemente por la voluntad. Me preguntaban por ahí si dónde puedo obtener más información de esto. Mira, en este minuto está todo concentrado en literatura científica, papers que son muy áridos de leer fuera de la academia, pero estoy trabajando en un libro. Entonces estoy trabajando en un libro que probablemente es muy exigente, pero se espera que salga por ahí por el 2000, al principio del 2027.
Entonces estoy trabajando en eso, pero además tengo un sitio web que es www.presenciaafectiva.cl, en donde resumo un poco más de estas ideas y todo, y también ahí están como las coordenadas, si es que alguna empresa, alguna organización quisiera trabajar más estos temas en profundidad, ir a dar una charla respecto a estos temas, trabajar en un diagnóstico de qué es lo que está pasando en el liderazgo, entonces ahí también se puede tener una instancia de conversación. Perfecto. Excelente. Jimena, te hemos quitado absolutamente el tiempo que quizá tú hubieras querido también participar y me consta, pero te doy el espacio también para que cerremos contigo alguna idea, con qué te quedas, qué quieres compartir. Sí, solo agradecer, no siento que me hayan quitado nada, al contrario, muchas gracias Héctor por toda la información que nos comparte. Y acá quiero poner como dos puntos sobre la mesa o quedarme con esas dos ideas. Uno, que qué grato y qué desafiante es hablar de estos temas que parecen tan blandos y solo son el resultado de mucha investigación y data de tantos líderes en tantas organizaciones. Entonces, qué importante es ir a observar y desde esa problemática poder ir sacando las conclusiones sin apresurarnos. Y Mm, dos, creo que la tarea que nos deja Héctor para la casa del cómo es mi presencia efectiva es una pregunta que no podemos eludir y yo creo que es una pregunta que también las áreas de personas pueden hacerse luego como segunda derivada de cómo queremos que sea la presencia efectiva de nuestros líderes, cómo necesitamos que sea. Así mm, que eso, yo humildemente voy a dejar en el chat el link con acceso a mi agenda por si nos quieren contactar de parte de Hooks para poder hacer ahí colaboraciones virtuosas también con Héctor. Quien se anime pueden ahí acceder a mi calendario para que nos reunamos. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de conversar. Muy buenas preguntas dentro del chat. Es una buena noticia para un conferencista, un charlista, porque significa que generó interés, así que me voy muy contento de la experiencia. Muchas gracias. buenísimo, Héctor. Y para las personas que siguen ahí todavía, gracias de nuevo también por participar como oyentes. Hay algunas personas que ya las identificamos como constantes en nuestros webinars. Y aprovecho para decir que el próximo mes, como cada mes, vamos a tener otro webinar de interés, así que si no lo hacen, por favor, síganos en nuestras redes, LinkedIn, Instagram y desde hace poquito pueden entrar a suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde van a encontrar este mismo webinar si quieren mañana volver a revisarlo y ver, Compartirlo. compartirlo con otras personas, etcétera. Y disculpen si han quedado respuestas pendientes, pero significa que hay interés. Así que buena señal y nos vemos. Que estén muy bien, muchas gracias. Chao, chao, que estén bien. Chao, chao. Muchas gracias, Héctor. ¿Ya cerraron ya la sala? No, todavía hay personas que se están retirando. Y Dani creo que sigue grabando todavía, pero de Yo, verdad, muchas yo puedo gracias. esperar unos minutos, no hay problema. Perfecto.